Ahí sí. Bien, buenos días. Vamos a... sí, tengo la polera de la U. Eh, bien, voy a empezar esta sesión recordando lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación. Estamos viendo los fundamentos de algunos principios físicos que se explotan en algunas técnicas instrumentales más actuales, las cuales no vimos en el curso de forma digamos, tradicional, sino que lo van a tener que ver ustedes en sus presentaciones. Y vimos los fundamentos de la electroquímica, tanto dinámica, la que se impone potencial y genera una corriente, como la estática, ¿no es cierto?, que es aquella que se centra en medir un potencial, no alterarlo, ¿no es cierto? Y también vimos los fundamentos de lo que es los rayos X, es decir, cómo a través de una interacción energética, ya sea a través de electrones o fotones, eh, yo arranco literalmente electrones de las capas internas de los átomos para generar transiciones electrónicas cuantizadas y por lo tanto emisión atómica, pero de lo que es las capas internas de los átomos y por lo tanto eso está relacionado con fotones de alta energía, de nivel de angstrom, no de nivel de nanómetros como en el caso de lo visible. Y eso obviamente tenía unas consecuencias analíticas que son bien especiales por cuanto se puede analizar las muestras sólidas de forma directa, número uno. Las líneas de emisión de los átomos, da lo mismo a qué están enlazados esos átomos. No es necesaria una atomización previa como sí se necesitaba para espectroscopía atómica, por cuanto que, dado que son los electrones internos, los no enlazantes, los que participan en estos procesos, la espectroscopía de rayo X, sobre todo en su modalidad de fluorescencia, es independiente de la forma química del elemento. Lo cual no quiere decir que no está exenta de errores, obviamente, también hay curvas de calibrado, etcétera, que hay que cuidar, digamos, la sensibilidad entre estándar y muestra. Y también hay algunas interferencias espectrales que se pueden presentar, pero en general también tienden a ser pocas como toda técnica de espectroscopía atómica. ¿Ok? Y hasta ahí habíamos quedado y lo que corresponde ver ahora es la espectrometría de masas, pero obviamente no quiero avanzar si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta. Consultas, comentarios. Les mandé el enlace con la encuesta para que los que no hayan propuesto un tema puedan elegir algunos de la lista, ¿ya? Ahora sí, consultas, comentarios. Profe, dos ¿Sí? preguntas. La ¿Sí? primera es que creo que ayer mi compañero le mandó un tema relacionado con el uranio y estuvimos buscando y encontramos algo con infrarrojo. No sé si Sí. es válido. Sí, a ver, me llegó un correo antes de mandar la encuesta que querían el tema de uranio por FTIR, porque lo vieron ahí en el Excel que presenté, y yo le respondí a tu compañero que sí, y lo anoté en ese tema. De hecho, ese tema no lo puse en la lista porque ustedes lo eligieron primero. Ah, ok. Y lo segundo, profe, con respecto a rayos X, ¿da lo mismo la matriz? O sea, ¿es tan selectiva los rayos X o todavía hay interferencias los cuales podrían afectar con el analito? Mm. Sí, mira, a ver, la técnica de rayo X, tanto en su modalidad como absorción de rayo X, que ya no se utiliza para analítica, pero sí la fluorescencia de rayo X, la relación entre señal y concentración es similar a la ley de Lambert-Beer, una relación lineal. Eh, y claro, la matriz no da lo mismo en un sentido, o sea, da lo mismo en un sentido químico. Ya, o sea, el hecho que tú tengas un cobre en un medio de sulfato de cobre, en un medio de carbonato de cobre, o rodeado de silicato, lo que tú quieras, ¿no es cierto? No interfiere en la longitud de onda de la señal en términos espectroscópicos. Ahora, lo que sí es cierto es que no es lo mismo un gramo de suelo altamente compactado, o sea, más denso en el sentido físico de la palabra, ¿cierto? Que un suelo poroso, que es menos denso. De la densidad va a depender la sensibilidad, porque obviamente si tú comprimes mucho una muestra, o sea, que esa masa de muestra ocupe menos volumen, tu analito te va a generar más señal porque va a estar más concentrado, ¿ok? Y claro, las diferencias de densidad de la matriz sí influyen sobre la sensibilidad y por lo tanto sobre la exactitud. Si tú tienes estándares menos densos que las muestras,
vas a tener problemas de sesgo por el efecto de la matriz, pero en el sentido físico del efecto de la matriz, la densidad de la matriz, ¿ya? De hecho, esa es la razón por la cual se tiende a hacer dos cosas para controlar eso. La primero que se tiende a hacer es hacer pastillas. O sea, literalmente las muestras todas se comprimen más o menos a la misma presión para igualar densidad. Y si eso no es suficiente, se tienden a agregar aglomerantes, o sea, se mezclan las muestras sólidas con alguna sustancia que parecía al cemento, ¿ok? De forma que las muestras te queden todas más o menos igual de densas. Esa es otra cosa que se tiende a hacer. Y la tercera cosa que se tiende a hacer, que yo la considero la más astuta de todas, eh, es que las curvas de calibrado más comunes que se utilizan en rayo X son curvas de calibrado que se construyen con las mismas muestras. Es decir, tú tomas un set de muestras de concentraciones diversas en un rango amplio. Tú la analizas por una técnica de referencia, no por rayo X, por una técnica confiable, aunque sea cara, etc. Ese set de muestras, teniendo ya las concentraciones determinadas por un método más confiable, tú lo utilizas como estándares de calibrado. O sea, tú calibras literalmente con muestras de suelo de concentración conocida, calibras tu equipo para determinar muestras de suelo. Y claro, y como además esos estándares por ser sólidos y sobre todo si es que están secos, ¿no es cierto? Y bien estabilizados, duran mucho tiempo, esos estándares no se te van a ir consumiendo porque son las mismas muestras que las vas pasando una y otra vez como calibrado. De hecho, yo he visto gente que calibra con materiales de referencia, o sea, la gente que tiene mucha plata, ¿no es cierto? Literalmente toma materiales de referencia como estándares de calibrado. Eh, en ese sentido hay efecto matriz, el tema físico de la densidad. No sé si respondo a tu pregunta. Belén me pregunta si la clase de ayer la va a subir a YouTube. La subí, de hecho mandé el enlace, creo. No sé si leyó, no a veces que me equivoqué de aula, se lo mandé a otro curso. Tienen el acceso a la clase de ayer, ¿no? Porque juro que la mandé. Pero entonces, profe, es como la energía de ionización generada por los rayos X al analito es exclusiva de ese analito. O sea, no hay probabilidad de que haya una energía de ionización similar con otro y solamente habría interferencia por efecto matriz por la densidad de esta. Bueno, eso ya depende de el tipo de instrumento que tú utilizas, ¿ya? Por ejemplo, eh, para darle mayor selectividad a la señal, ¿no es cierto? Es decir, que logres en el mundo ideal solamente arrancarle electrones a tu analito y no a otro, ¿no es cierto? Existen dos, por así decirlo, métodos para lograr eso. Hay uno que se llama el método de energía dispersiva y otro se llama el método de longitud dispersiva. Se llama el EDXRF, ¿no es cierto? Es Energy Dispersion XRF. Y está el WD, o sea, Wavelength eh, eh, Dispersion, ¿no es cierto? XRF. En la modalidad de energía dispersiva, si mi memoria no me falla, bueno, ahí lo van a explicar ustedes, pero si mi memoria no me falla, se basa en que tú tienes una especie de fuente continua de fotones y la longitud de onda del fotón que va a incidir a la muestra, ¿no es cierto? Va a depender de la diferencia de potencial que le apliques a ese fotocátodo para que emita fotones dentro de cierto rango, de forma que esos fotones cuando lleguen a la muestra le arranquen electrones tonalitos o a lo más a átomos que tienen transiciones en ese rango. Es como tener una lámpara de fuente continua y aplicarle un mono, y en función de la temperatura, tú vas seleccionando, ¿no es cierto?, si los fotones que llegan son de longitud de onda corta o larga, por eso se llama energía dispersiva. Ese método de XRF es menos selectivo que el que se basa en seleccionar por longitud de onda, que es el mismo principio que ustedes ven en espectroscopía molecular, porque tienen una fuente que emite fotones, tienen un monocromador que dispersa los fotones de manera de elegir fotones en un rango muy estrecho que le lleguen a tu muestra. Y claro, por eso digo, no hay una respuesta general. Hay métodos que son más selectivos en elegir los fotones de onda que le llegan a la muestra y hay métodos que son menos selectivos. De hecho, si tú vas en el mercado, los métodos menos selectivos, los EDXRF, son más baratos, valen como un tercio a veces, o la mitad.
de los métodos más selectivos que son los WD-XRF. Y de hecho existen monocromadores en nuestro equipo. ¿Ya? Los monocromadores son un poquito distintos, se basan en el mismo principio, a pesar que los materiales son distintos. O sea, se basan en el principio de la dispersión por difracción, pero sobre la base no de redes, sino que de cristales. ¿Ya? Esa es un poco la lógica. Gracias, profesor. Ahí entendí. Vale. Y claro, y hay una tercera modalidad de rayo X que yo puse varios temas en ese contexto, que también son de longitud de onda dispersiva, pero se basa en una modalidad que se llama reflexión total, que es una especie de forma de disponer la muestra en un soporte de reflectivo para que el haz electromagnético pase por todo el ancho de la muestra. Entonces, como que amplifica el paso óptico, el L, por ejemplo, ley de Lambert-Witt, y eso te genera una sensibilidad enorme, o sea, el método más sensible que en rayo X. Más preguntas, por Yo, favor. ¿Sí? que en espectrofotometría, no recuerdo que mencionara el, el, el que sea multipaso, es decir, tener dos espejos para que la luz rebote muchas veces en las muestras. Pero supongo que eso no es posible con rayos X, porque no hay un espejo de rayos X. No, en espectrofotometría de llama, yo no conozco ninguna tecnología que mediante espejos haga que los fotones pasen varias veces por la llama y eso en teoría incrementaría la sensibilidad. No conozco esa tecnología en llama y me imagino que no existe porque la llama ya tiene un paso de óptico bien grande, o sea, las llamas van de 5 a 20 centímetros de ancho. ¿Ya? Ahora, en rayos X, en modalidad de reflexión total, eso sí existe. El modelo TXRF, que yo pongo en la lista de temas, ¿no es cierto? Ese es fluorescencia rayo X, modalidad de reflexión total. Y ese sí trabaja bajo un concepto de lo que sería espejo, ¿no es cierto? Que bajo la muestra hay una especie de espejo que hace, y además el rayo X no pasa perpendicular a la muestra, sino que pasa en un ángulo muy agudo, de forma de incrementar el ancho por el cual pasaba la muestra, se refleja sobre una base y vuelve a pasar por la muestra en un ángulo agudo. Eso incrementa enormemente el paso óptico y incrementa la sensibilidad. Entonces, en rayo X existe, en espectroscopía de fotometría de llama, de UV visible, que yo sepa, no. ¿Ya? No me cierro la posibilidad que algún día salga, pero hasta donde yo manejo mi conocimiento de las nuevas tecnologías, tan desactualizado no estoy, voy todos los años al Congreso de Analítica, no conozco nada de eso. Ah, ya. Y respecto a la pregunta de Kim, ¿no es cierto? Claro, los temas, yo hoy voy a mandar ya los temas definitivos, porque recuerden que este otro viernes ya tienen que ustedes presentar, ¿ya? Ahí vienen los primeros grupos. Así que hoy mando los temas definitivos, espero mandarlos después de almuerzo. Más preguntas, pues. Ok. Bien, entonces vamos a ver el último principio que voy a ver por mi parte, ¿ah? O sea, ¿a qué me refiero que voy a ver por mi parte? Que si ustedes se fijan en la lista que yo les mandé, hay otros principios físicos que yo no lo vi y eso es normal, o sea, van saliendo principios físicos nuevos o que se utilizaban en otros contextos y ahora se están llevando a la analítica. Y algunos de esos temas están ahí, por ejemplo, el NMR, que a lo mejor ustedes lo han escuchado para caracterizar moléculas. Bueno, se está explotando el NMR para cuantificar. Y ahí yo puse un tema, por ejemplo, NMR para litio. Hay un isótopo de litio que tiene resonancia magnética nuclear. Y se está utilizando ahora para cuantificar. Esa es una posibilidad. Y lo otro que puse ahí fue una derivada de espectroscopía atómica que se llama espectroscopía atómica de fuente continua, que ustedes me lo preguntaron cuando yo le explicaba la espectroscopía atómica de llama, yo le decía que las lámparas de Cato hueco son monocromáticas. Bueno, hay una tecnología que se llama CS, Continuum Source, ¿no es cierto? AS, que explota la absorción atómica tradicional, pero en modalidad de fuente continua, y tiende a utilizar lo que son las líneas de absorción o emisión de moléculas en la llama,
porque también algunas moléculas sobreviven, ¿no es cierto?, para hacer cuantificación. Y ahí yo les propuse un par de temas en ese tenor. O sea, ahí no se saldrían tanto de los principios físicos de la espectroscopía tradicional, UV visible, pero sí bajo una lógica distinta respecto de la fuente de emisión. Ya, ahí ustedes pueden elegir también. Y son tecnologías bien incipientes que están ganando cada vez más terreno. Entonces yo les voy a mostrar ahora la espectrometría de masas. Se llama espectrometría y no espectroscopía porque este no es un fenómeno óptico en estricto rigor, ya a pesar que de repente se tiende a traducir como espectroscopía de masas, ¿ya? Yo creo que es malo esa traducción. Bien. También da ahí la diapositiva, ¿cierto? Ya, a ver, les voy a explicar la espectrometría de masas y le voy a explicar por qué es atómica, porque si bien es cierto, existe una modalidad de espectrometría de masas molecular, en general la espectrometría de masa molecular casi no se explota sin una cromatografía acoplada. Y les voy a explicar por qué. Sin embargo, la espectrometría de masas atómicas sí se explota sin cromatografía acoplada. También les voy a explicar por qué. Entonces, probablemente ustedes para este curso solamente van a poder optar a ejemplos o a temas de espectrometría de masa atómica y no espectrometría de masa molecular, como quizás les gustaría a ustedes por el lado bioquímico. Y de hecho yo los temas que propuse de ICP masa son temas solo de espectrometría de masa atómica, no molecular. ¿Ya? Pero ¿por qué pasa esto? Miren, para eso hay que explicar un poco los principios. Miren, ¿qué es la espectrometría de masa? Les voy a explicar más o menos esquemáticamente en qué consiste, es decir, cuál es el principio físico y cómo se genera en general una señal, a pesar que hay muchos arreglos instrumentales que hacen esto de distintas formas y eso va a corresponder a usted a verlo. La espectrometría de masa atómica, generalmente atómica, se basa en lo siguiente. Se basa en que yo manejo mis partículas químicas a determinar, no como átomos, sino como iones. Entonces, aquí, ¿cierto? Uno tiene una fuente de ionización, o sea, yo necesito arrancarle electrones a las partículas. Supongamos que estas partículas son átomos. Yo necesito arrancarle electrones a los átomos. Por ejemplo, en vez de tener como cobre cero, necesito tenerlo como cobre más. ¿Y por qué se hace eso? Porque la espectrometría de masa lo que explota en general es la interacción de un campo magnético sobre partículas cargadas. Repito, la interacción de un campo magnético sobre partículas cargadas. ¿Qué significa eso? Que si yo ionizo mis partículas de analito, ¿no es cierto?, yo luego las analizo en el sentido de que las separo en función de su carga y su masa. Hay una relación entre carga y masa, ¿ya? Si yo aplico un campo magnético, yo le entrego energía a esas partículas y esas partículas van a generar trayectorias que son distintas dependiendo de su relación carga-masa. Joseph. Tengo la duda si solo ocupa el campo magnético o puedo usar un campo eléctrico. Mira, hasta donde tengo entendido son campos magnéticos, porque como los campos magnéticos que se generan a partir de una electricidad, ciertamente, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la forma de generar un campo magnético es a través de una corriente en términos generales, pero se explota el campo magnético porque los campos magnéticos tienen geometrías determinadas. Y lo que se explota es las diferentes geometrías de las trayectorias de los campos magnéticos sobre partículas cargadas para separarlas, porque recuerden que el objetivo final es separar estas partículas. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un ion de cobre, lo separe respecto de un ion de zinc, supongamos, por cuanto, aun cuando tengan la misma carga, por ejemplo, +1, supongamos, tienen masas distintas. Y por lo tanto, dado que tienen una relación carga-masa distinta, la trayectoria que van a tener en un campo magnético, en términos geométricos, esa trayectoria no es la misma. Es un poco diferente. Y les voy a explicar por qué es un poco diferente. Es diferente en términos de geometría, es diferente en términos de los tiempos de los movimientos, hay muchas formas de explotarlo, estas diferencias. Pero el objetivo último, el propósito de exponer partículas cargadas a un campo magnético, el propósito es separarlas antes de detectarlas. Repito, separarlas, que sería acá lo que se llama analizador de masa, ¿no es cierto?
separarlas antes de detectarlas. O sea, luego de esto viene un detector. Les voy a explicar más o menos en qué consisten esos detectores. Pero, porque si yo no las separo y llegan todas juntas, entonces me van a generar una señal que no es selectiva. Va a haber una gran señal, pero no sé de qué es. ¿Me siguen la lógica o no? ¿Sí? Sí, A ver, por ejemplo, mira, le voy a mostrar un caso que es el caso para mí el más fácil de explicar, a pesar que no es el que más se utiliza en términos analíticos. Eh, este, eh, este, esta diapo trata de establecer una analogía entre la espectroscopía y la espectrometría. O sea, si uno quisiera ver en qué se parece la espectroscopía de la espectrometría, es que ambas lo que buscan es separar, ¿no es cierto? En el caso de la espectroscopía, fotones, antes de detectarlos, ¿no es cierto? Y la espectrometría busca separar iones antes de detectarlos. Quizás aquí el ojo no me gusta porque acá arriba el ojo tiene sentido porque el ojo es un detector de fotones. Acá abajo el ojo para mí no tiene sentido porque el ojo no es un detector de iones. Se utilizan otros detectores que detectan partículas con masa, no como los detectores de espectroscopía que detectan partículas sin masa pero con energía. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa este principio? Voy a buscar la goma para borrar esto. Voy a poner un ejemplo de un analizador de masas que es bien común, o sea, es bien conocido, a pesar que no es muy común en analítica, después les voy a explicar por qué, pero que desde mi punto de vista es el que mejor se presta para explicar esto. Miren, aquí hay una forma de entender cómo un campo magnético es capaz de separar iones en función de su relación carga-masa. Ya, imaginen lo siguiente, esto no es imaginario, este analizador de masa se llama tiempo de vuelo, time of flight, ¿ya? Muy común en espectrometría de masas molecular. En espectrometría de masa atómica se ocupa muy poco, pero voy a utilizar este ejemplo porque desde mi punto de vista es como el más intuitivo para comprender cómo se separan las relaciones masa-carga. Imaginen lo siguiente, aquí tienen ustedes iones, ¿no es cierto? ¿Cómo ionizo yo átomos provenientes de una muestra? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Quizás la forma más conocida, de hecho nosotros en el laboratorio tenemos instrumentos, es ionizarlo a través de un plasma, o sea, ocupar un ICP, pero no un ICP que explota la emisión atómica, es un ICP que explota el plasma para fines de ionización. O sea, todo lo que llegue ahí, el plasma tiene suficiente energía para ionizar, no necesariamente todos los átomos, pero al menos una fracción de eso, ¿ya? Pero no es la única forma de explotar la espectrometría de masa atómica. Por ejemplo, a veces se utilizan láseres de alta intensidad y también logran algo parecido, una ionización, ¿ya? Y quizás que van a sacar en el futuro como fuente de ionización. Pero el hecho es que yo tengo un sistema ionizante, es decir, un sistema de alta energía que es capaz de arrancarle electrones a los átomos, y luego lo someto a una diferencia de potencial, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo un polo positivo, aquí tengo un polo negativo, y si este fuera el caso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con los iones positivos? Los iones positivos van a viajar hacia el polo negativo, ¿ok? Porque el polo negativo obviamente atrae las cargas positivas, ¿no es cierto? El polo positivo las repele, y por lo tanto los iones positivos van a ir hacia ellos, ¿ok? Ahora, hasta ahí yo le estoy explicando a ustedes cómo los iones se mueven, pero no le estoy explicando por qué se separan. Ya, y el por qué se separan, ya, aquí la explicación es entre física y matemática. Ya. Por ejemplo, ¿yo qué es lo que hago? Esta diferencia de potencial yo la logro entregándole energía al sistema. Es decir, aplico una diferencia de potencial, ¿ok? Porque lo conecto a un sistema energético, ¿ok?
¿Y qué es lo que va a pasar? Esa diferencia de potencial aplicada a una carga, esto me va a generar energía cinética. Esta relación matemática es una relación matemática causal en física. Yo puedo transformar energía potencial en energía cinética a través de la relación entre voltaje y carga. ¿Ok? Entonces yo le entrego a todas las partículas, a todas, la misma energía cinética. ¿Me siguen hasta ahí? Asumiendo que todas las partículas tienen carga más uno. Samuel, ¿iba a preguntar algo? ¿Perdón? Sí, no, era solamente para decir que sí se entiende. ¿Ya se entiende? Ya, súper. Entonces uno dice, bueno, si le estoy entregando la misma energía cinética a todas las partículas, ¿por qué se separan? Bueno, la energía cinética, en términos físicos, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si todas las partículas tienen la misma energía cinética, pero tienen distinta masa, necesariamente van a generar distintas velocidades. ¿Ok? Es la misma energía cinética, pero la masa del cobre es distinta a la masa del zinc, a la masa del sodio, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, dado que esta masa es distinta, ustedes tienen distintas velocidades. Se ha dicho de otra forma, las partículas van a viajar desde el punto positivo al punto negativo, todas van a viajar, van a tener la misma trayectoria, pero la van a tener con velocidades distintas. Por lo tanto, el tiempo, ustedes saben que hay una relación entre velocidad y tiempo, ¿no es cierto? A través del largo de la trayectoria, ¿no es cierto? El tiempo que les va a tomar a cada partícula viajar desde aquí hasta acá es distinto. Las partículas más pequeñas, ¿no es cierto?, van a viajar a tiempos distintos de las partículas más grandes. De hecho, las partículas más pequeñas van a llegar primero. Y las partículas más grandes, con más masa atómica, con más UMA, por así decirlo, van a llegar después. Por eso se llama tiempo de vuelo. Se dispersan las partículas por tiempo. Consultas. Sí, Victoria. Eh, Mi duda es que si al final todas las partículas van a terminar migrando hasta el final, o es como tipo electroforesis que se van a quedar quietas en un punto hasta que no puedan moverse debido a su tamaño. Sí, mira, para este tipo de espectrometría de masas, todas van a llegar al final. Hay otro tipo de espectrometría de masas que, si quieres, se las muestro así en términos generales, que lo que buscan es que algunas partículas, por el hecho de tener trayectorias distintas, no tiempos distintos, no van a llegar porque van a chocar con las paredes. Entonces, la respuesta es, para este caso sí van a llegar, pero no para todos los casos de analizadores de masa se espera que lleguen al detector. Algunas deliberadamente se modifican para que no lleguen todas al detector. Ahí le voy a explicar un ejemplo. No sé si respondo tu pregunta. Ah, entonces eso sería como también eliminar y como una especie de eliminación de interferencia. Claro, claro. O sea, por ejemplo, hay unos analizadores de masa que lo que hacen es aplicar un campo magnético para que empiecen a generar trayectorias helicoidales. Y claro, y en ese proceso algunas generan trayectorias más amplias, otras más estrechas, y las que son más amplias tienden a chocar con las paredes y no llegan al detector. ¿Ya? Esas se llaman cuadrupolares. Joseph, Bien, por lo que entendí, el tiempo de vuelo solo se para por relación carga-masa, porque eso, el tiempo de llegada en función de la relación carga-masa, pero el detector puede también detectar la carga y por lo tanto, si sabes la carga, la relación de masa-carga, encontrar la masa. Es decir, el detector puede detectar la carga. sí, te entiendo. Mira, la tecnología actual, insisto, yo no me cierro a que esto cambie en el futuro, obviamente. La tecnología actual, al menos la que conozco yo, los detectores no discriminan la carga. Los detectores simplemente transforman la energía cinética en corriente. Y voy a mostrar en qué consisten normalmente los detectores. ¿Ya? Deme un segundo. Aquí. El detector que se utiliza hoy en día, y no sé si habrá salido algo distinto, pero esto, hasta donde yo manejo
la información tecnológica no ha cambiado, se llama copa de Faraday. ¿En qué consiste la copa de Faraday? La copa de Faraday consiste en, voy a marcar acá, ¿no es cierto? La copa de Faraday consiste en que los iones que llegan, uno asume que ya llegan separados, ¿no es cierto? Colisionan con un material que transforma la energía cinética del ion que choca en electrones. O sea, por cada colisión que llega acá, se eyectan electrones que luego se amplifican, igual como los tubos fotomultiplicadores de los equipos de espectroscopía atómica tradicional, ¿no es cierto? Pero hacen esa conversión. Colisión que hay, liberación de electrones. Por lo tanto, la copa de Faraday, salvo que cambien esa tecnología, ¿no es cierto?, no te discrimina la carga. ¿Ok? Simplemente responde a una energía que la transforma en electrón. Por lo tanto, es resorte del analizador de masa que esa corriente que se genera a un tiempo determinado corresponda a una masa determinada. De hecho, si ustedes se recuerdan, los detectores que vimos en espectroscopía atómica tampoco discriminan por longitud de onda. Los detectores simplemente transforman los fotones en corriente. Es resorte del monocromador que los fotones que llegan al detector en un momento dado corresponden a cierta longitud de onda. En rayos X existe detectores que discriminan por longitud de onda. Ahí se las dejo así como spoiler para los que toque ese tema. ¿Ya? En la única tecnología que yo conozco, al menos, que los detectores discriminan por longitud de onda. Ahí se las dejo. Pero insisto, puede ser que haya salido en el mercado en los últimos 2 años una tecnología que yo no me enteré y bueno, súper bien. Esta cosa cambia. Claro, y lo que ustedes ven, o sea, un espectro de masas, ustedes ven esto. Lo que ustedes ven es, aquí voy a marcar, esto que ustedes estarían viendo acá sería un barrido de masas, similar a lo que sería un barrido de longitudes de onda en espectroscopía atómica o molecular. Es decir, aquí en el eje X tienen un barrido de relación carga Z masa, ¿ok? Eso es lo que tiene en el eje X. Ustedes van barriendo las distintas relaciones carga-masas que va detectando la copa de Faraday. Y en el eje Y ustedes tienen intensidad, ¿ok? Que se miden cuentas. O sea, cuántas colisiones detecta la copa de Faraday por segundo. Cuentas por segundo. ¿Ya? Entonces, claro, aquí qué es lo que muestra que, por ejemplo, en la relación carga-masa 207 se detectó esta intensidad. En la relación carga-masa 208 se detectó esta intensidad. Que en el eje X aparezca 207, 207,4, 5, 6, lo que ustedes quieran, eso depende de la resolución del analizador. Hay analizadores que son capaces de discriminar relaciones carga-masa fraccionarias con varios decimales. Hay otros que no logran tanta resolución, ¿ya? Para espectrometría de masas atómicas no se requiere tanta resolución porque la coincidencia entre las relaciones carga-masa de partículas elementales, no moleculares, ya con un par de decimales ya se baja la probabilidad de que existan interferencias que en este caso se llaman isobáricas, no son interferencias espectrales, porque aquí no hay espectros ópticos, ¿no es cierto? Pero se llaman interferencia isobárica, es decir, que la relación carga-masa coincide. ¿Ok? Esto es lo que ustedes ven, ¿ya? Ahora, por favor, háganme preguntas más, que mientras estoy borrando. Profe, pero esto solamente aplica cuando la carga es +1. Mira, en espectrometría de masas atómicas, como casi toda la tabla periódica tiene poca electronegatividad, salvo lo haluro, claro, efectivamente se explota para partículas positivas. O sea, los analizadores de masa hacen barridos positivos, por así decirlo, de relaciones carga-masa +1. ¿Okay? En espectrometría de masa molecular, por el contrario, ahí sí existe la posibilidad, y la mayoría de las tecnologías están permitiendo hoy en día, porque antes no era así,
hacer barridos para partículas aniónicas y para partículas catiónicas, porque hay ciertos grupos funcionales que tienden a cargarse negativamente y otros positivamente. ¿Ya? Entonces, claro, los analizadores de masa que yo conozco en espectrometría de masa atómica, todos hacen solo barridos de partículas positivas. ¿Ya? Hay analizadores de masa que son duales, son más caros, y si, insisto, se aplican para moléculas, no para átomos. Quizás la única excepción, pero yo no la he visto comercialmente, es que se podría hipotéticamente pensar que tú tienes aniones de aluros, ¿ya? Pero incluso, fíjate, yo los métodos que he visto para determinar aluros por ICP masa igual explotan los aluros positivos, o sea, incluso un plasma, ¿no es cierto?, tiene tanta energía que es capaz de ionizar positivamente un aluro y detectarlo en este esquema, ¿ya? O sea, ni para los aluros he visto eso, que se podría prestar, pero no, en la práctica no. De hecho, yo el último trabajo que hice en el ICP masa que tenemos nosotros en el laboratorio fue un método para determinar yodo en minerales. Y claro, y el método para determinar yodo en minerales explotaba el yodo catiónico, o sea, positivo. Nuestro equipo no tiene para hacer barrido de aniones. Y no hubo ningún problema, o sea, teníamos límite de detección en la curva de más o menos 20 ppb para arriba, que no es tan bueno para ICP masa. Pero claro, dado que los aluros necesitan más energía para perder electrones, porque tienen mucha electronegatividad, es normal que los límites de cuantificación de aluros sean mucho más altos que los límites de cuantificación de metales como el hierro, el cobre, donde tiene el límite de cuantificación de 0,1 ppb, 0,01 ppb, sin gran problema. ¿Más preguntas, pues? Entonces, claro, ustedes hacen un barrido, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir esta figura. Ustedes hacen un barrido y el barrido obviamente parte desde las masas más livianas, porque son las que llegan primero, a las masas más pesadas, a la relación carga-masa más pesada. ¿Ya? En realidad es la relación masa-carga, no carga-masa. La relación masa-carga. Pero claro, como la carga es +1, da lo mismo. A veces pasa, pero eso tiende a pasar para los alcalinos, que el plasma tiene demasiada energía y, por ejemplo, el átomo no pierde un electrón, pierde 2 electrones. ¿Ok? Claro, si el átomo pierde 2 electrones, ¿no es cierto? En vez de aparecer aquí, va a aparecer en la mitad. ¿A qué me refiero en la mitad? Porque dado que el equipo mide la relación masa-carga, voy a poner un invento. Supongamos que ustedes tienen un átomo de UMA 48, pero en el plasma se ioniza, pierde 2 electrones. Entonces, el equipo lo va a detectar en una relación carga-masa de 24, no de 48, porque estarían dividiendo por 2. Porque con el doble de carga adquiere el doble de energía cinética la mitad del tiempo que debería aparecer. Entonces, claro, ahí se genera un problema, que son de los pocos problemas que son muy frecuentes en este tipo de tecnología, que ustedes pierden señal del analito y les aparece en otro lado, pero ustedes no saben que aparece en otro lado. Incluso ustedes podrían pensar que esa señal de 24 corresponde a un elemento de UMA 24, o sea, sería un falso positivo para el elemento de UMA 24. Y sería un sesgo por defecto para mi elemento de UMA 48, porque me bajaría la intensidad. Entonces, claro, ahí en esos casos hay que tener mucho cuidado de que ahí tienen ustedes unas fuentes de sesgo, ¿no es cierto? Que la temperatura del sistema ionizante sea muy alta para sus analitos, y eso uno tiene que regularlo también. Y para eso uno hace pruebas de exactitud y todo el tema. Y lo otro que tiene de ventaja este método es que este método, a diferencia de los métodos de espectroscopía atómica tradicionales, este método les permite diferenciar isótopos. ¿Ok? Repito, permite diferenciar isótopos. Es decir, por ejemplo, ya un elemento que yo trabajé en mi tesis doctoral, que alcancé a hacer un par de experiencias nada más con ICP masa en esa época, estaba en otro país, porque en Chile no había esa tecnología. Claro, mi tesis doctoral trabajé en el elemento que es antimonio, y el antimonio tiene 2 isótopos, tiene el antimonio 121 y el antimonio 123. Y claro, se ven 2 señales distintas. En cambio, en espectroscopía atómica, esos 2 isótopos generan la misma transición de absorción o emisión. O sea, se ve una sola señal para ambos isótopos. En cambio, aquí se ven 2 señales. ¿Ok?
Y eso tiene obviamente mucho valor, tanto analítico, porque uno podría, por ejemplo, cambiarse de isótopo si es que un isótopo es poco sensible o poco selectivo, pero también tiene mucho valor para otras áreas. O sea, imagínense el valor que tiene seguir isótopos para geología, por ejemplo. Eh, incluso, ya, les voy a decir esto, mira, a ver, voy a decir esto a riesgo de confundirlo, pero se los voy a mencionar. Existe, esta tecnología es de las pocas que en el mundo que les permite a ustedes cuantificar un analito sin curva de calibrado. ¿Por qué? Miren, a ver si... Ya, sé que me voy a arrepentir de lo que voy a hacer, pero ya no importa. Existe un método de cuantificación que se llama dilución isotópica, ¿ya? Fíjense que ustedes van a los libros de analítica, casi ningún libro le explica lo que es la dilución isotópica. La dilución isotópica es un método que explota la relación natural la relación natural de los isótopos presentes en las muestras. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta. Supongan lo siguiente. Supongan que yo les digo a ustedes, mira, aquí tengo, esto, se lo voy a dar un ejemplo que lo escuché en un congreso, voy a hacer un plagio, ¿ya? Pero como el que dio el ejemplo era amigo mío, lo voy a copiar. Yo tengo un amigo que es uno de los expertos mundiales en ICP masa, ¿ya? Jorge Ruiz de la Universidad de Oviedo, ¿ya? De hecho, él fue uno de los que participó en la construcción de los últimos ICP masa que sacó al mercado Termo, ¿ya? Que es un ICP masa de ultra alta resolución. Él fue contratado en Japón para hacer las pruebas en español y después, en agradecimiento, le regalaron ese equipo a su laboratorio. Un equipo carísimo, así que vale como $400.000. Bueno, este colega mío, ¿no es cierto?, explicó una vez en un congreso la dilución isotópica y dijo, imagínense lo siguiente, estoy en un lago, ¿ya? Voy a dibujar esto. Estoy en un lago, voy a hacer acá, voy a dibujar un lago lo mejor que puedo. Se me perdió esta cosita para dibujar, espérense un segundo. Aquí, ya. Aquí estoy en un lago, ¿no es cierto? Y ese lago, ¿no es cierto?, tiene peces. Imagínense que ese lago tiene peces y son peces de la misma especie. Pero algunos peces son de esa misma especie, son azules y otros son amarillos, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, ¿no es cierto? Voy a hacer un círculo en la mano, me hagan dibujar un pez, ¿no es cierto? Aquí hay peces azules, ¿no es cierto? Voy a dibujar 5. Hay peces azules y hay peces amarillos. ¿Estamos? Ahora, yo no sé cuántos peces en total, sumando los azules y los... ¿Perdón? ¿Pregunta? ¿Esos son peces? Sí, bueno, ¿cuál me va a hacer un pez? Pues, ya, si no me demora un año, ¿ya? Y aparte estoy dibujando con el mouse, ¿ya? Pero supongan que yo le digo a usted, tengo un lago que tiene peces amarillos y azules. Yo no sé cuántos peces hay en el lago, no lo sé. Pero lo que sí sé es que naturalmente la proporción de peces azules versus amarillos es 5:2, a favor de los azules. Eso sí lo sé. Sé la proporción azules versus amarillos, pero no sé la cantidad total de peces. ¿Me siguen la lógica? Que eso es lo que pasa con los isótopos. O sea, yo les puedo decir, mira, aquí tengo una muestra que tiene carbono. Yo no sé cuánto carbono tiene, pero sí sé que naturalmente la relación carbono-14, carbono-12 vale tanto. Porque así se ha distribuido naturalmente ese isótopo en función de su estabilidad, el tiempo de vida de la Tierra, etc. ¿Cierto? Ya, gracias por hacerme la colita a los peces. Ya. Ahora, si yo quisiera saber cuántos peces hay en su totalidad, ¿no es cierto? Yo podría hacer lo siguiente, miren. Yo podría contaminar el lago con peces. Supongamos lo siguiente, yo hago, ¿no es cierto? Le agrego al lago peces. Supongamos que yo le agrego
2 peces azules. ¿Ok? Entonces, y esta es la pregunta intuitiva, miren. Yo le agrego artificialmente peces azules al lago. Eso se llama dilución isotópica. Yo diluyo la muestra con un isótopo conocido, con uno de los peces, por así decirlo. Pregunta, esta es una pregunta matemática, ¿ya? Si yo le agrego X cantidad de peces, ¿voy a alterar la proporción natural o no? La proporción inicial no, Claro, pero sí la actual. la final, ¿no es cierto? O sea, la proporción natural va a seguir siendo la misma, 5:2, pero en ese lago, la proporción en ese lago al final va a quedar alterada, ¿sí? Va a quedar alterada a favor de los azules, ¿sí o no? O sea, ya no va a ser 5:2, va a ser un número mayor a 5:2, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque no he hecho la pregunta todavía. ¿Entienden ese hecho? ¿No es cierto? Que si yo le agrego más peces azules a un lago que tiene 5:2, me va a quedar una proporción alterada. Va a ser más de 5:2 a favor de los azules, ¿sí? Sí, Si sí. me, si me entienden eso, aquí viene la pregunta. ¿Qué tanto voy a alterar la proporción 5:2? ¿De qué depende? De tres cosas: Ya, de de 3 cosas, la, dale. de la cantidad de peces azules iniciales, la cantidad de peces amarillos iniciales y la cantidad de peces agregados. Excelente, excelente, ¿no es cierto? Depende de esas 3 cosas, ¿no es cierto? Ahora, de esas 3 cosas, hay una que no sé, que es cuántos peces azules y amarillos en total habían acá. Yo solo sé la proporción, pero no la cantidad total. De hecho, esa es la incógnita que quiero despejar. ¿Ok? Yo sé cuántos peces azules agregué, ¿no es cierto? Pero fíjense la proporción matemática. ¿En qué casos la proporción se va a ver más alterada a favor de los azules o en qué casos se va a ver menos alterada siempre a favor de los azules? ¿De qué depende que se altere mucho o que se altere poco la proporción a favor de los azules? ¿De qué depende? ¿Me sigue la pregunta, no? Sería como de cuánto yo agregue o como de cuánto contamine, como si por los peces azules, ¿no? Claro, o sea, depende de cuánto agregué, que eso yo lo sé, ¿no es cierto? Y también depende, fíjense, de cuánto había. Porque miren, les hago el problema inverso. Si en el lago habían 10 peces en total, es decir, ¿no es cierto? Habían 10 peces en total, ¿no es cierto? De los cuales 5:2 de esos 10 eran azules y 2:5 de esos 10 eran amarillos, ¿no es cierto? Si habían 10 peces en total. A ver, déjame pensar un número redondo, a ver. 5, 7. Ya verá, hagamos un número redondo. Mira. Si en el lago habían 7 peces inicialmente, 7, ¿no es cierto? Voy a poner aquí. Aquí hay 7, o sea, perdón. El lago tenía 7 peces en total, es decir, tenía exactamente 5 azules y 2 amarillos. Yo le agregué 2 peces azules. Me van a quedar ahora 7 peces azules y 2 amarillos, ¿no es cierto? O sea, alteré mucho la proporción. Pero ¿qué hubiera pasado si en el lago no habían 7 peces, sino que habían 70 peces? 50 azules y 2 amarillos. La proporción prácticamente no se va a afectar. No se va a afectar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que mide la dilución isótópica? ¿Cuánto yo altero la proporción al contaminar la muestra con un isótopo? Si la altero mucho, es proporcional a que había poca cantidad. Si la altero poco, es proporcional a que había mucha cantidad. Eso que yo estoy diciendo en palabras, hay una ecuación matemática que permite calcular qué cantidad total había inicialmente, dado un alteramiento isotópico final que yo obtuve.
En el único libro que he visto esa ecuación bien desarrollada, en el Rubinson de Química Analítica. No la he visto en el SCOOP, no la he visto en el Harris, y eso es muy común. Y yo con eso no necesito curva calibrada. ¿Ya? Yo necesito saber solamente la proporción natural, que esa en casi todos los elementos se sabe. Esa es la dilución isotópica. ¿Ya? Entonces yo contamino, mido la relación de señales de los isótopos y cuantifico sin curva. Y ese método es súper, súper confiable. ¿Estamos? Ahora, volviendo al tema de la espectroscopía atómica, obviamente si es que tienen preguntas, ¿cierto? No estoy apurado. Ya, y como les decía, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Ahora, normalmente la mayoría de la gente cuantifica con curva normal, o sea, hace una curva de calibrado, ¿no es cierto? E interpola como cual curva tradicional y listo, pero yo solamente les digo que está la opción de dilución isótópica, que poca gente la explota, a pesar que tiene mucha utilidad práctica, ¿ya? Y claro, lo que sí les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es que no todas las formas de separar, y ahí un poco la pregunta que me hacía Victoria, ¿no es cierto?, no todas las formas de separar las partículas se basan en que las partículas lleguen, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un sistema de tiempo de vuelo modificado, ¿no es cierto?, en donde lo que se aspira en este caso es que salen las partículas ionizadas, ya se aplica no un campo magnético lineal, sino que se aplica un campo magnético en distintas zonas para hacer que la trayectoria sea curva, ¿no es cierto? Así, aquí, por ejemplo, vienen en esta dirección y después se aplica un campo magnético con un polo positivo para que las partículas se devuelvan y lleguen al detector. Pero en este ejemplo, algunas partículas chocan y dejan ionizado el material, o sea, se pierden, no llegan al detector, y otras partículas tienen trayectorias demasiado amplias cuando caen y chocan con las paredes y no llegan, ¿ya? Entonces yo puedo modificar, bueno, y eso uno se testa en un software, ¿eh? Los cálculos matemáticos y el ajuste de los potenciales del campo magnético lo hace internamente el equipo, afortunadamente, porque si no las ecuaciones serían indigeribles para alguien de química. Logran eso, logran que algunas partículas lleguen y otras no. Si yo le digo al equipo, mira, quiero que detecte las partículas solamente de arsénico, bueno, va a hacer que las otras choquen, literalmente. ¿Ya? Y ahí no llegan todas. Este es un ejemplo. ¿Ya? Eh, y el otro ejemplo, que también lo he visto como bien frecuentemente, es este que es el cuadrupolar. No sé. Que claro, uno tiene una especie de campo magnético aplicado en polos alternantes. O sea, ¿qué significa polo alternante? ¿No es cierto? Sería que ustedes tienen acá, estas serían barras, o sea, aquí este es como un tubo que está en su corte transversal, ¿no es cierto? Estas serían barras, 4 barras, ¿ok? A 2 barras se le aplica un polo positivo, a las otras 2 barras un polo negativo, ¿no es cierto? Y estas partículas, ¿qué es lo que van a hacer? Creo que esto lo tengo animado, si no recuerdo. Ahí, ¿se van a ir hacia el polo negativo, van a ir hacia el polo positivo, y como estos van alternándose en carga, van hacia una barra, van hacia otra y empiezan a hacer trayectoria helicoidal. Algunas van a chocar con la barra y van a quedar ahí como átomos adosados a la barra y la van a ionizar por un tiempo, ¿no es cierto? Y solamente las partículas que no chocan en este juego de polarizaciones alternadas, ¿no es cierto? Solamente esas partículas van a, porque estas van viajando hacia allá, hacia adentro, ¿no es cierto? Van a llegar finalmente al detector. Ahora, esto que estoy mencionando son algunos ejemplos, o sea, analizadores de masa en el mercado hay muchos, y si hay desarrollos tecnológicos en este campo es aquí. O sea, últimamente están sacando analizadores de masa basados en los principios de transformada de Fourier, y así van saliendo analizadores de masa cada vez mejores. ¿Mejores en qué sentido? Que tienen mejor resolución, ¿ok? Y son capaces de, como decía Victoria, de eliminar las interferencias de mejor manera, ¿ya? Hay muchas. Y la otra gracia que tiene esto es que las partículas que son neutras, ¿no es cierto?, no viajan. Entonces, si ustedes tienen interferencias que no se ionizaron, las interferencias no van a generar señal porque no van a viajar por ningún campo magnético.
Pero claro, la forma de explotar esto en los distintos modelos, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, nosotros el ICP Masa que tenemos en nuestro laboratorio es el más barato del mercado, o sea, porque no nos dio la plata para comprar uno mejor. Hay un montón de tecnologías nuevas que nosotros nos gustaría tener en términos de analizadores de masa mejores, nebulizadores mejores, etcétera, pero bueno, a veces la plata da hasta donde da nomás. ¿Ya? Consultas, comentarios. ¿No? Yo, por accidente se me acabó la batería y me salí, entonces no entendí para qué sirve el, esta, eh, em, lo de los pescaditos, lo del análisis isotópico. Ah, ya. Bueno, Lo que pasa es que, sí te capto. Lo que pasa es que, miren, como nosotros vimos en el curso, la curva de calibrado, o sea, ¿por qué uno calibra? Uno calibra porque hay un conocimiento que uno no tiene, que es cuál es la relación que hay entre la señal y la cantidad. Uno no sabe cuánto es esa relación. Uno sabe que es lineal, o que debería ser lineal, pero no sabe la pendiente. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual tenemos que calibrar. Por eso esos métodos se llaman relativos. ¿Ok? Yo tengo que calibrar el equipo para saber esa relación y por lo tanto la señal se relaciona con la concentración en función de la sensibilidad. ¿Ok? Eso no es bueno porque si ustedes se dieron cuenta, la curva de calibrado es una gran fuente de error. Sensibilidades descalibradas entre estándares y muestras, el límite de cuantificación y la zona donde esto entrega resultados confiables, siempre es una gran fuente de error. Ojalá no tuviéramos que calibrar, ojalá que el equipo nos mida algo y ese algo se establezca una conexión directa con la cantidad sin calibrar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que ustedes conocen donde yo cuantifico o sea, mido una cantidad y lo relaciono, mido una señal, por así decirlo, y lo relaciono con una cantidad directamente. Cuando usted hace una gravimetría, por ejemplo, ese no es un método relativo, ese es un método absoluto. ¿Qué quiere decir? Yo registro una masa de un producto y sé cuánto analito hay porque la relación entre la masa medida y la cantidad de analito se sabe a través de una estequiometría, de una reacción. Entonces, por eso la gravimetría no requiere calibración. La dilución isotópica, ¿para qué sirve? Es uno de los pocos métodos absolutos instrumentales. Es decir, dado que la relación entre el alteramiento de la proporción isotópica y la cantidad de analito, yo la sé porque se sabe a través de la abundancia natural, ¿no es cierto? Se transforma en un método absoluto. O sea, como le decía, yo contamino la muestra con isótopos, mido la relación de señales en el índice de masa entre los dos isótopos, eso me da una relación de abundancia, y matemáticamente yo despejo cuánto había sin calibrar. Para eso sirve, ya para cuantificar sin calibrar. O sea, es un método absoluto instrumental. Son súper pocos los métodos instrumentales absolutos. Casi todos los métodos instrumentales son relativos, requieren curva. ¿Ya? Que una joda la curva, por todo lo que dije anteriormente. No sé si respondo tu pregunta. mm, em, que- ya voy entendiendo, pero sigo pensando que es un método. em, Igual hay que hacer una curva de calibrado en que hay que añadir, hacer dos mediciones, con y sin dilución isotópica. No, tú no necesariamente porque basta con que tú hagas la medición final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a ti te interesa saber la proporción isotópica final y esa proporción isotópica final te la da la proporción de las señales. ¿Ok? La proporción isotópica inicial, o sea, la relación de las señales inicialmente tú la sabes porque es la proporción natural. Ahí no hay problema. O sea, si un isótopo es 3:1 respecto a otro, la señal en espectrometría de masa la misma va a ser 3:1. Por lo tanto, la medición inicial no la necesitarías. Estricto rigor. Ahora, esto presupone, sí, que tiene un riesgo, ¿no es cierto? Presupone que la muestra que tú tienes, su proporción isotópica no está alterada respecto de la natural. Por ejemplo, está descrito que
muestras industriales no se prestan mucho para esto, porque los distintos procesos industriales que hay, por ejemplo, electricidad, caldear, ebullir, etcétera, todos esos procesos artificiales también te alteran la proporción natural de los isótopos en varios casos. Esto sirve para muestras naturales, o sea, no alteradas por el ser humano previamente, no alteradas en procesos artificiales. ¿Sí? Mm, en- pero para hacerlo necesitarías comprar un isótopo, una muestra del isótopo, una muestra del analito isotópicamente puro. Sí, sí, y eso es caro. Tienes toda la razón, eso es caro. Se venden en sociedad, se venden. No para todos los casos, pero se venden. O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, carbonato de sodio con carbono 13. Se vende, es carísimo, pero se vende. ¿Ya? Ahora, en el caso de una curva calibrado, tú igual tienes que comprar estándares. Quizás no tan caro como los estándares marcados isotópicamente, pero hay una diferencia de precios, y es una buena consideración. ¿Ya? Pero las cantidades a utilizar para son extremadamente pequeñas. Depende de la cantidad de muestra que tengas. O sea, si es un lago, sí, es enorme la cantidad, pero si es una muestra chica en un vasito, es mínimo. Por ejemplo, yo he visto estudios que hacen los geólogos donde literalmente, les pongo un caso. Supongan que ustedes tienen la siguiente pregunta. Ustedes quieren saber qué tanto contamina una empresa un ecosistema. ¿Ya? Y ustedes tienen un tubo en donde la empresa arroja, no sé, azúcar a un río. ¿Ya? Yo he visto estudios que los geólogos, ¿qué es lo que hacen? A la salida de ese tubo, ¿no es cierto? Literalmente le agregan la misma sustancia que está arrojando la empresa, pero marcada isotópicamente. O sea, literalmente, o sea, si ustedes están arrojando azúcar, le agregan un azúcar, pero donde todos sus carbonos tienen un isótopo súper poco abundante en la naturaleza. ¿Y qué es lo que hacen? Después siguen solamente la señal de ese isótopo río abajo. Y ahí empiezan a ver cómo se distribuye ese contaminante. En esos casos, la cantidad de estándar que necesitas es gigante, porque tienes que, entre comillas, contaminar un sector grande. Estos tipos tienen cuidado de agregarle sustancias que se degraden fácil, de manera de no generar un desastre ambiental, ¿ya? Pero es la única forma de obtener información directa de hacia dónde se está distribuyendo el contaminante que sale en una empresa. ¿Ya? Si no, no tienen forma de saberlo, ¿ya? Porque si no se mezcla con las sustancias naturales y vayan a saber quién arrojó algo en la naturaleza, ¿ya? Pero eso hay que considerarlo, sí. Más consultas, pues. Me quedan 5 minutos. Más consultas. Y claro, en estos últimos 5 minutos solamente yo les quería decir que, mira, aquí tengo una diapo. Espérense, perdón, me equivoqué acá. Claro, la pregunta que está subyacente, y no sé si ustedes ya a esta altura la tienen razonada, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué esto no funciona para moléculas, ¿no es cierto? Es que, claro, mira, piensen lo siguiente. eh, si yo quiero aplicar la espectrometría de masas, no a átomos, sino que a moléculas, tengo dos problemas. ¿Ya? Problema número uno, la fuente de ionización para moléculas no les serviría un plasma, porque el plasma destruye las moléculas. ¿Ya? O sea, yo necesitaría una fuente de ionización que se llama suave. Suave en el sentido que le quite electrones a algunos átomos de las moléculas, pero sin destruir su enlace covalente. ¿Ya? Esa cuestión ya es un desafío tecnológico que tiene una respuesta, no se las voy a dar porque probablemente la vamos a ver en el próximo curso, pero fue una complejidad tecnológica bien grande y hay forma de hacerlo, pero con tecnologías bien rebuscadas y que no son, digamos, a prueba de bala. O sea, hay que ajustar muy bien las condiciones para ionizar moléculas sin romperlas, dicho de otra forma. ¿Ya? Pero aun cuando eso tecnológicamente se resuelva, es decir, aun cuando logremos, eh, perdón, en esta diapo, ¿no es cierto? ¿Pero qué estoy mostrándole? Dame un segundo. Están viendo esa que dice analizadores, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, no sé qué diablos está mostrando esta cuestión.
Ya voy a proyectar esto, ¿no? Ahí sí. Aun cuando ustedes logren esto, es decir, aun cuando ustedes logren moléculas ionizadas, se genera el siguiente problema, que es el mismo problema de la espectroscopía molecular, ¿ya? La cantidad de moléculas que puede tener una muestra siempre es muchísimo, estoy hablando de órdenes de magnitud más grandes que la cantidad de átomos que puede tener una muestra. Una muestra puede tener 90 átomos, que son los elementos naturales, a lo más multiplicado por su número de isótopos, que supongamos que cada átomo tuviera 3 isótopos cada uno de ellos, en promedio. Si ustedes tienen 270 posibilidades. En cambio, si ustedes tienen moléculas, la cantidad de moléculas naturales son cientos de millones, además multiplicada por sus distintas combinaciones isotópicas, se multiplica aún más. Entonces, las chances de tener interferencias isobáricas, es decir, que yo tenga moléculas que su relación carga-masa coincidan con otras no de la misma naturaleza, es enorme, es enorme. O sea, piensen ustedes, a ver, les pongo un caso, ¿no es cierto? Supongan que ustedes tienen etano. ¿Qué masa tiene el etano? Em, 12 por 2, 24 más 6, 30. 30, ¿no es cierto? Ahora, yo le digo a usted, ¿debería coincidir la masa del etano con el eteno? O sea, el alqueno, ¿no es cierto? El alqueno va a tener 2 carbonos, ¿no es cierto? Pero va a tener 2 protones menos, ¿no es cierto? O sea, sería 28 la, la masa, ¿sí? Porque es H2, H2, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí, no? Entonces ustedes me van a decir, bueno, el etano ionizado no debería interferirse con el eteno ionizado. Ya, pero es que recuerden lo siguiente, algunas moléculas de eteno son deuteradas. O sea, algunos hidrógenos podrían ser deuterios, porque en la naturaleza hay deuterio. ¿Ok? Entonces, basta con que 2 de los hidrógenos del eteno estén deuterados para que les coincida con la masa del etano. ¿Me captan o no? Y le estoy dando un ejemplo súper simple. Un ejemplo así, 2 moléculas. Y la cantidad de moléculas que hay en la naturaleza es enorme. Entonces, en la práctica es casi imposible, digo casi, salvo que ustedes tengan sistemas de muestras muy simples, ¿no es cierto? Es casi imposible tener una condición en donde yo tomo una muestra, ionizo todas sus moléculas y luego con un analizador de masa genera una señal selectiva. Eso es súper poco probable, salvo para muestras muy simples, ¿ya? Esta es la razón por la cual la espectrometría de masas molecular que existe no se explota por sí sola, se explota acoplada a métodos cromatográficos. O sea, que separen las moléculas antes de ionizar. ¿Sí? ¿Se entienden? Mm, sí, de que debido a que especialmente los hidrógenos pueden tener el doble de masa, el espectro de relación masa-carga de las moléculas orgánicas nunca va a ser muy acotado. Claro, nunca va a ser muy selectivo. Y yo puse el ejemplo del hidrógeno, yo podría hacer la misma relación entre carbono 14 y nitrógeno, que también coinciden. O sea, todos los elementos de una molécula que tienen isótopos con una masa superior, porque tienen un neutrón más, se pueden coincidir con el átomo superior, ¿ya? A veces la diferencia entre una molécula y otra es solamente un átomo, porque uno es carbono y otro es nitrógeno, pero ya, el carbono y nitrógeno también tienen isótopos y tienden a coincidir algunos isótopos en masa. Entonces, esto es más complejo que solo los hidrógenos deuterados. O sea,
las combinaciones isotópicas son muchas que podrían hacer coincidir exactamente la relación carga-masa y se vuelve una cuestión imposible. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es la razón por la cual no les propuse a ustedes temas de espectrometría de masa molecular, salvo para el siguiente curso, ahí sí podemos ver alguno. ¿Ya? Eso. Estamos en la hora. ¿Consultas, comentarios? Ok, quedamos hasta acá. Hoy en la tarde voy a subir la lista final para que estén por favor atentos y ya sepan qué tema les va a tocar. ¿Ya? Y recuerden que el viernes haríamos las primeras presentaciones. Vamos a analizar algunos casos el martes y el jueves, ¿ya? Para que ustedes vean más o menos cómo se abordan estas cosas. Eso. Estamos en contacto. Profe, ¿Sí, sí? con respecto al laboratorio, al menos los del paralelo del jueves, o el próximo jueves es feriado, ¿cuándo haríamos la entrega del informe y cuándo sabríamos si es que con qué nota vamos a examen? Sí, mira, eso convérselo bien con en el caso del informe, con los encargados del laboratorio, porque la universidad suspendió las clases y todavía estamos a la espera si es que va a correr la semana de cierre de acta o no. ¿Ya? Si dice que va a correr la semana de cierre de acta, ahí podrían a lo mejor correrse las fechas. Si dice que no, quiere decir que esa fecha se perdió nomás y tendrían que entregar el informe con lo que hay, pero esa información averíguala con su encargado del laboratorio. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Bien, pues. Nos vemos entonces el martes y ahora, después de almuerzo, les voy a mandar la lista final. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Ya, profe, cuídese. Igual.